Muy buenas tardes, amigos de Siglo TV. Buenos días si nos ve por la mañana, buenas noches si nos ve por la noche. Estamos aquí para entrevistar a dos invitados muy especiales que nos hicieron el favor de estar en las instalaciones del Siglo de Torreón. Uno de ellos, ya quizá si es lector, ha sido de editoriales, lo debe conocer, es Genaro Lozano, politólogo, internacionalista, colaborador desde ya hace varios años, 10 años de El Siglo de Torreón. Genaro, ¿cómo estás? Muy contento de estar en Torreón, muy contento de estar en esta que considero mi casa y muy también contento por estar por primera vez en Siglo TV. También nos acompaña un lagunero, Antonio Atolini. Él es estudiante del ITAM de Ciencias Políticas y participa en el programa Sin Filtro de Foro TV, al igual que Genaro Lozano. Y vamos a comentar un poco de lo que hemos visto del desempeño de Enrique Peña Nieto como presidente de la República. Como contexto, es importante señalar que tanto Antonio como Genaro siguieron muy de cerca, incluso con Antonio involucrado muy de lleno, en este famoso movimiento de Yo Soy 132, aquel movimiento que surgió en la Universidad Iberoamericana Santa Fe y que pues prácticamente le dio la vuelta a todo el país y puso en aprietos al entonces candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto. Vamos a ver qué tanto ha cambiado la situación del país, las demandas de estos grupos. Bueno, se motivó un poco el programa de Sin Filtro a raíz de esta participación de jóvenes, de esta irrupción de jóvenes. Empezamos con Genaro. Genaro, platícanos un poco cómo estaba la situación aquel entonces, qué tanto ha cambiado ahora en el segundo año, ya estamos en el segundo año de Enrique Peña Nieto. Pues yo me gustaría empezar diciendo que en el segundo año de Enrique Peña Nieto ha sido un presidente muy exitoso. Ha sido un presidente que ha logrado sacar las reformas que él quería. No necesariamente eso quiere decir que sean las mejores reformas que el país realmente necesitaba para mover a México, como dice la propaganda del PRI, del gobierno federal, pero sí hay que reconocer que ha sido un presidente que logró sacar las reformas que quería, que hoy, por supuesto, está teniendo problemas con las leyes secundarias de estas reformas, para ser honestos, también resultó ser un gobierno federal mucho más progresista de lo que se podía haber esperado, y me refiero a muchos temas en ese sentido. Acaba de pasar una ley de paridad en la reforma política, acaba de instaurarse el Día Nacional contra la Homofobia, temas que antes en el gobierno de Felipe Calderón pues no pasaron. Y sin embargo creo que también es un gobierno que no está logrando entender y que no ha logrado todavía medir el pulso de la ciudadanía, porque no pueden entender cómo es posible que un presidente que ha sido, digamos, exitoso en toda su agenda, tiene unos índices de popularidad tan bajos. Yo creo que se han de estar preguntando mucho en Los Pinos qué es lo que está pasando y por qué la gente no se ha comprado la idea de que el país se está transformando, de que el país se está moviendo. Ahora, ¿cómo está el país hoy a 2 años a la distancia de la irrupción del movimiento Yo Soy 132? Pues creo que en específico, y sobre todo el movimiento, evidentemente pues ya no está o ya no tiene, digamos, esta carga y esta presencia y esta visibilidad tan fuerte como la tuvo en el año 2012. No la tiene por razones distintas. Una de ellas es porque ya pasó la coyuntura electoral, ya pasó también la atención de los medios de comunicación, ya no les hacen tanto caso como les hacían en ese momento. Y creo también que, bueno, también muchos de los que participaban en ese movimiento, pues ya no están en la universidad o ya están en otras cosas. Y sin embargo, todavía hay varias células de este movimiento que están trabajando en organizaciones no gubernamentales, algunos en el Senado de la República, algunos en la Cámara de Diputados, otros que están trabajando en la academia y que se conectan y que se hablan y que siguen sirviendo, como hace algunos años justo yo decía que el 132 podría convertirse en el gran monitor, en el gran ente que podía supervisar el trabajo de este gobierno, y creo que lo siguen haciendo, sobre todo con el tema específico de la reforma de telecomunicaciones, y creo que siguen teniendo por lo menos ahí cierta incidencia. Antonio, las demandas del Yo Soy 132, entre ellas estaba obviamente la transparencia, sobre todo en los acuerdos estos que había entre gobiernos o candidatos y medios de comunicación. Fue una de las principales demandas y uno de los principales señalamientos. También el fin de la corrupción, un mal de hace muchísimo tiempo en México, entre otras cosas, la seguridad, temas relacionados con los gobiernos de los estados también llegaron a estar dentro de los temas del Yo Soy 132. ¿Hay avances en estos temas, Antonio? ¿Lo ves desde ya quizá un poquito distanciado del movimiento? Pues mira, cualquier tipo de avance que tengamos que nosotros señalar como tal, tiene que darse con cifras y evidencia dura. Cualquier mensaje que yo pueda dar, si no tengo manera de comprobarlo, sea yo o el mismo gobierno federal,
pues si no se acompaña de una cifra, una estadística, una evidencia que pueda constatar que realmente la situación está mejor ahorita que antes, pues lo único que están haciendo es choro mareador. Entonces, en ese sentido, en términos de inseguridad, lo que vemos es que si bien ya no hay una violencia intimidatoria en las calles que genera pánico y confusión, sí tenemos una violencia mucho más silenciosa, predatoria, que está generando igualmente una afectación directa a la población. Hablo de secuestro, la extorsión, la misma tráfico de personas, o cosas que están mucho menos en el spotlight, pero que siguen generando mucha incidencia. La misma ciudad de Torreón tiene parte de estos matices. Vemos que ya no hay esta violencia de balaceras en el Boulevard Independencia, pero sí sabemos que la periferia de la ciudad de Torreón o distintos municipios que no están exactamente en la zona conurbada de la laguna sufren y padecen este tipo de violencia silenciosa. En ese sentido, yo creo que las cosas están igual o peor, porque además vemos que ahora ya hay un encubrimiento de los medios oficiales porque están sometidos a propaganda gubernamental para poder subsistir debido a lo difícil por lo que está atravesando el periodismo impreso, dada esta transición con digital. Entonces ese es un tema. Y el tema de las telecomunicaciones, que yo creo que era la gran bandera del movimiento Yo Soy 132, tiene que también entenderse en dos sentidos. ¿Qué era lo que se quería? La democratización de los medios de comunicación en términos de contenido y pluralidad de voces dentro de un mismo sistema, o la democratización del sistema de los medios de comunicación, es decir, que hubiera más concesiones, que hubieran distintos agentes ofreciendo diferentes tipos de contenido. Se logró en la reforma constitucional, ya hay concesiones sociales, ya hay comunitarias, se va a dar otra competencia a concesiones comerciales. Sin embargo, y aquí sí es importante señalarlo, sí vemos un retroceso autoritario, rapaz, cínico por parte del gobierno federal ante la gran reforma constitucional que se aprueba el año pasado en términos de telecomunicaciones y la verdadera retrógrada ley secundaria que entrega en el Congreso. Y luego parece como una corrección a la reforma constitucional. Que parece contravenir. Específicamente hay artículos en específico que contravienen. De hecho, se está buscando promover una acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte porque contraviene el texto de la ley secundaria al texto constitucional, cosa que no puede ser así. Y eso es lo terrible del PRI, o eso es lo terrible de un sistema de gobierno en el que, por un lado, con una mano avienta una escalada de propaganda que busca cerrar y ocultar una serie de realidades con esta idea de vamos a mover a México, pero por otra extiende la mano negociadora con los derechos, la Constitución o con victorias conquistadas por diferentes grupos para que los otros partidos puedan intercambiar favores o prebendas. Es decir, yo te doy unos derechos que para ti que tú consideras aceptables a cambio de que me des otra serie de favores. En este sentido muy concreto lo vemos en la reforma de telecomunicaciones. Claro. Relacionado con el tema de las reformas, entre ellas la de telecomunicaciones, y lo que comentabas como el éxito que ha tenido en hacer pasar estas reformas, entre ellas con la energética, una de las grandes reformas y de los grandes tabús a nivel nacional. Y esto que no repercute en la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto, a pesar, me gustaría que abundáramos un poco en ello, Genaro, del esfuerzo y del énfasis que ha puesto Enrique Peña Nieto por la comunicación. Y el dinero, caramba. Y bueno, obviamente, ¿no? Va implícito todo un esfuerzo de aparato y de recursos para generar mensajes, ¿no? Yo no creo que el gobierno de Peña Nieto esté gastando más en propaganda y en comunicación de lo que hizo el gobierno de Calderón. No tengo las cifras, pero no creo que sea mucho más dinero que eso. La diferencia me parece que lograron hacer una muy buena campaña, que yo creo que el equipo de Calderón envidia terriblemente el equipo de campaña de Peña Nieto. Y ahora, ¿por qué no está repuntando esto en las encuestas? Bueno, creo que la razón principal es porque este gobierno llegó prometiendo que ellos sí iban a poder hacer que la economía creciera, sí iban a poder poner a México, por lo menos mantener las finanzas macroeconómicas como las dejó el gobierno de Felipe Calderón. Y lo cierto es que a 2 años, el que o la persona dentro del gabinete de Peña Nieto que ha triunfado y que, digamos, hoy tiene la exposición pública más alta, pues es el secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación, que es el que, por un lado, en efecto, se sentaba a negociar, se sentaba a sacar el Pacto por México y logró por lo menos mandar este mensaje de que las 3 principales fuerzas políticas con los satélites, el del Baster Gordillo, el Partido Nueva Alianza y el Partido Verde, se iban a sentar y a ponerse de acuerdo. Y creo que el gran ausente hasta este momento ha sido Luis Videgaray. Luis Videgaray, que pues básicamente acaba de ganar el premio al mejor secretario de Hacienda del mundo, que sale
en la revista The Economist como el gran cerebro, que la verdad los mexicanos no hemos entendido cuál es ese gran cerebro. Si uno ve los indicadores macroeconómicos, bueno, el año pasado la economía apenas si rebasó el 1% de crecimiento, este año empezaron diciendo que iba a ser el 4%, ya le bajaron al 3% y yo creo que así se van a seguir yendo. Entonces, la gran pregunta que yo creo que muchos mexicanos se hacen es, bueno, regresaron los priistas también con sus trucos, regresaron los priistas con sus artimañas, regresaron los priistas que sacan estas grandes reformas y que luego tienen en efecto estos retrocesos como la ley de Telecom, que sobre todo, y creo que sobre todo a los jóvenes les preocupa el tema del Internet y la libertad que está amenazada ahí. En estas leyes secundarias, en efecto, si una mujer visita una página web buscando una clínica abortiva, una clínica para practicarse un aborto, y luego la visita 3 días después, el gobierno federal podría tener la capacidad de saber si esta mujer visitó este sitio web y luego fue a la clínica de aborto. Es decir, se mete con derechos de privacidad. Y creo que ese es un retroceso gigantesco. Y en cuanto a la economía, otra vez, y solo para acabar ese punto, pues creo que en efecto no sabemos todavía quién es Luis Videgaray, no sabemos todavía hacia dónde está yendo este gobierno, y también con estas reformas, como recientemente platicábamos en un programa en Sin Filtro, el programa de seguridad social, el programa de los supuestos nuevos derechos sociales, pues realmente no están siendo sacados con el ánimo de tener una pensión universal, de tener un seguro de desempleo que sea o que esté bien financiado por parte del Estado, y realmente no sabemos qué están haciendo con los impuestos, que nos acaban además también de subir. Parte de la democratización de los medios de comunicación pasa también por cómo ejercen los medios de comunicación concesiones y derechos que tienen por sí mismos, ¿no? Se habla mucho de la libertad de prensa, los críticos dicen no es una libertad para todo el pueblo, sino para quienes tienen la posibilidad de ejercerla, ¿no? En términos económicos. Y recuerdo que en la época de Vicente Fox, cuando se da esta apertura que no vivía México en décadas, donde se podía ejercer una crítica ya más abierta respecto a la labor del gobierno. Luego venían los críticos y decían que estábamos del otro lado, ¿no? Que había una irresponsabilidad en el ejercicio de un libertinaje. Un libertinaje y demás. Y los más mesurados dicen, no, bueno, es que hay que revisar la madurez de los medios de comunicación, los controles internos. ¿Cómo ven ustedes este ejercicio de parte de los medios nacionales, los medios de provincia, de lo que ustedes conocen, de autocrítica, de ejercer con responsabilidad este derecho y obviamente pues de practicar una democracia también en la construcción de mensajes, ¿no? Pues mira, yo lo he dicho muchas veces y lo puedo volver a repetir en este contexto, a los problemas de la democracia siempre hay que darle más democracia, es decir, no podemos pensar que un derecho fundamental en democracia con la libertad de expresión pueda tener un exceso, es decir, sabemos que los derechos no son absolutos nunca, están en armonía, están ponderados uno con otro, pero no podemos pensar que la solución a un supuesto libertinaje sea retrocesos restrictivos que hagan entonces pensar que el protocolo y las formas están por encima de la información y de la crítica. Eso jamás podría yo estar de acuerdo con eso. Sin embargo, sí hay también un tema que sí está en un exceso, que es la falta de transparencia en el gasto gubernamental y la vinculación a veces mafiosa, ociosa, entre medios de comunicación y el poder público. Artículo 19 y Fundar acaban de sacar su reporte de transparencia en gasto gubernamental por segundo año, me parece que segundo año consecutivo o tercero igual escalonado. El tema es que es el único reporte que tenemos sobre cuánto está gastando el gobierno estatal, porque federal siempre tenemos mucho la idea de esta cultura virreinal de darle al último coronado la responsabilidad de nuestras culpas, pero bajo esta estructura gubernamental hay desde el gobernador, los diputados, alcaldes, en fin. Que por cierto, paréntesis, en ese estudio el gobierno de Coahuila aparece como el segundo que más publicidad oficial. Es correcto, contrata, sí, pero tenemos por ejemplo el gobierno del Estado de México, que pasa de ser uno de los estados, curiosamente pensaríamos que sería uno también de los más opacos, pasa de ser uno de los gobiernos que más entrega reportes a pasar a ser uno de los que entregan 0 puntos de gasto. Entonces sí tenemos estos vaivenes pendulares de extremos en el que no tenemos mecanismos y procedimientos que garanticen, conforme pasan los años y conforme pasan los gobiernos, algo que vele por la transparencia del dinero, que me parece que es además un dinero que se gasta, digamos que es el más problemático, porque si te dijeras gasto 60 millones de pesos en tuberías, drenaje o carreteras, tenemos algo muy concreto, pero si alguien te dice, como recientemente pasó, que se gastó 1 millonada el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco,
en un estado tan pobre, pues el gasto excesivo en propaganda y promoción personal siempre tiene un problema como de por qué y para qué. Sí, bueno, hay una línea muy delgada Sí. entre la propaganda, o más bien una línea muy clara, no es muy delgada, es muy Exacto. clara. Es muy Entre delgada, la pero pro- muy clara. Muy clara, entre la propaganda y entre lo que es O para mal- la información de utilidad pública. Para mal sería delgada, porque la gente la cruza sin ningún problema, sabiendo que hay específicas estipulaciones en ley que dicen la publicidad gubernamental está validada con estas restricciones, pero la propaganda personalista es en lo que se hace y es en donde llegan los excesos. Entonces, delgada sí, pero clara. O sea, sabemos dónde está el límite, pues, y ese es el que se traspasa sin ningún, pues, con un cinismo despampanante. Ahora, eso también tiene que ver mucho con la madurez de la sociedad, Genaro. Vamos, en Estados Unidos existe la posibilidad de que cada medio pueda tener una independencia económica, o sea, no se dan estas relaciones tan claras o tan fuertes, y en México vemos que luego hay en estados donde se crean vacíos, ¿no?, en torno a medios que pueden llegar a ser no afines a la política de cierto gobierno. No hay un avance, tampoco una madurez en la población o en la sociedad, o qué tendría que haber para alcanzar esa independencia económica y obviamente de línea editorial de los medios, ¿no? Yo creo que son cuatro cosas. En primer lugar, voy a hacer una comparación con Estados Unidos y el 2001. En Estados Unidos, en el 2001, pasó exactamente un poco lo que está pasando y sigue pasando en México. En el 2001, muchos periódicos empezaron a autocensurarse por la guerra contra el terrorismo en Irak y en Afganistán y por las muertes de soldados estadounidenses. Decidieron empezar a dejar de publicar imágenes de soldados y de los cadáveres y de los ataúdes de soldados estadounidenses que regresaban, de los cuerpos de los soldados que regresaban a Estados Unidos. Empezaron a dejar de publicar notas que tuvieran que ver con el terrorismo. Empezaron los medios a meterse en esta crisis de emergencia que el presidente Bush y en esta política de miedo que el presidente Bush pues básicamente le inyectó al sistema político estadounidense. Creo que en México también pasó un poco lo mismo y sigue pasando todavía en medios de comunicación, sobre todo los que están en las zonas más violentas del país, en Nuevo Laredo, en Reynosa, en Tijuana, aquí mismo, medios que han sido atacados con armas, con metralletas, con granadas, como este mismo medio, pues de repente también, por lo menos en Nuevo Laredo, el Mañana de Nuevo Laredo decidió dejar de publicar ese tipo de notas. ¿Y qué es lo que tiene que pasar para que otra vez los medios puedan volver a ejercer esa libertad? Bueno, número uno, que el Estado cumpla con su función de dar seguridad. Número dos, que la economía realmente vuelva a crecer y que sea distributiva, porque este país sigue teniendo demasiadas desigualdades todavía. Número tres, que la sociedad también entienda que no puede vivir con el miedo con el que el gobierno de Felipe Calderón, que sigue todavía estando en muchos estados, gobernó durante 6 años. Y pues número cuatro, que en efecto la sociedad tenga este aprendizaje y que diga, podemos también tener construcción de capital social, comunidades seguras y autorreguladas justamente para poder detener pues algunos rumores como los que de repente en Veracruz había de que había matanzas en kinders o en escuelas primarias y de repente en redes sociales alguien ponía y decía, no, no es cierto, aquí hay una fotografía. Pues bueno, podríamos seguir platicando muchísimo más de estos temas, desgraciadamente el tiempo es corto, pero en otra ocasión será. Esperemos que no sea la última, Genaro. Antonio, muchísimas gracias por compartir sus ideas, sus valiosas ideas con nosotros. Nada que agradecer. Al contrario, un saludo a los lectores y a los videntes. Hasta la próxima.